Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 44. Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos otorgas. Te agradecemos por este día que nos regalas. Te pedimos que nos ayudes a caminar por las sendas de la verdad y la justicia guiados de tu mano. Solicitamos para ello que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en el estudio de tu palabra, que nuestras mentes sean iluminadas por el Santo Consolador para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 44 de Jeremías es un relato que sucedió algunos años después que los emigrantes de Judá se establecieron en Egipto. Muestra la necedad del hombre que ve lo que trae las consecuencias del pecado, ve las consecuencias de la idolatría y no se arrepiente, sino que por el contrario le echa la culpa a Dios de todo lo que ha pasado a su alrededor. Una cosa es llorar por recibir un castigo y otra cosa es arrepentimiento sincero. El arrepentimiento conlleva el compromiso de abandono del pecado, pero este pueblo no quiso abandonar su pecado. Dios entonces da una sentencia contra los que no buscan renovar su consagración al Dios eterno. Este relato ocurre en una de las fiestas de Egipto para la adoración de una de las divinidades, la Reina del Cielo, a la que los judíos que estaban allí la adoraban y consideraban que lo que les ha pasado se debe a que no habían dedicado el tiempo suficiente a su adoración. Entonces Jeremías ve que este pueblo no había aprendido la lección y sus vaticinios vuelven en contra de la idolatría. Entonces emite juicios contra ellos y contra Egipto. La primera sección de este capítulo 44 de Jeremías son los versículos 1 al 6 y recuerda la destrucción de Judá que fue como consecuencia de sus pecados. Dios está enviando un mensaje a los judíos que se establecieron en Egipto contrario al consejo que Dios les había dado. Leamos los versículos 1 al 3. La palabra que vino a Jeremías con respecto a todos los judíos que habitaban en la tierra de Egipto, que habitaban en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en la tierra de Patros, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ustedes han visto todo el mal que ha traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí, en el día de hoy están en ruinas y no hay habitantes en ella a causa de la maldad que ellos cometieron, provocándome a ira, ya que fueron a quemar incienso y a servir a otros dioses que ni ellos, ni ustedes, ni sus padres conocieron. Este mensaje de Jeremías fue dado pocos años después del relato que aparece en el capítulo anterior. Sin duda, los emigrantes de Judá se habían establecido en las tres ciudades que estaban ubicadas al sur de Egipto, Migdol, Tafnes y Menfis. Pero por su parte Patros no era una ciudad, sino una región. Dios comienza con un llamado relacionado con la experiencia personal. De esta manera esperaba convencer a los judíos de que sus dificultades y angustias habían sido causadas por su apostasía y su abandono del culto verdadero. Este es un llamado de atención a un pueblo que no aprendió la lección. El Señor les recuerda que el asolamiento que vino a Judá y Jerusalén se debe a que ellos se fueron tras la idolatría,
ofrecieron incienso a dioses falsos, practicaron abominación y ofendieron con ello al Señor. Miremos los versículos 4 al 6. Persistentemente les envié todos mis siervos los profetas para decirles: por favor, no hagan esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no escucharon ni inclinaron su oído para volverse de su maldad, para dejar de quemar incienso a otros dioses. Por tanto se derramó mi ira y se encendió mi furor en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron convertidas en ruina y en desolación como en este día. Dios les recuerda desde que muy temprano, es decir, a tiempo desde el comienzo de su pecado, el Señor les envió a los profetas para advertir, corregir, instruir, pero ellos no quisieron oír, es decir, no prestaron atención, no quisieron escuchar las amonestaciones del Señor, ni quisieron arrepentirse, ni quisieron rendirse al Señor. Su conducta trajo los terribles castigos sobre Judá y sobre Jerusalén. Así que les da la verdadera razón de su ruina. Fue un castigo directo de Dios por su idolatría, y al parecer ellos están haciendo lo mismo ahora. Le desobedecieron, siguieron su propio camino y han dejado de adorarle para servir a dioses de Egipto. Están siguiendo los pasos que trajeron la ruina sobre Judá. La segunda sección de este capítulo 44 de Jeremías son los versículos 7 al 14 y describe la suerte trágica que le espera a los judíos en Egipto debido a su rebeldía. Leamos los versículos 7 al 10. Ahora pues, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacen un mal tan grande contra ustedes mismos para que de en medio de Judá sean destruidos el hombre, la mujer, el niño y el lactante, sin que les quede remanente alguno? ¿Por qué me provocan a ira con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde han entrado para residir, de modo que sean exterminados y que sean objeto de maldición y de oprobio entre todas las naciones de la tierra? Han olvidado las maldades de sus padres, las maldades de los reyes de Judá, las maldades de sus mujeres y las maldades suyas y las maldades de sus mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Hasta el día de hoy no se han humillado, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de ustedes y delante de sus padres. Dios está llamando a la reflexión a este pueblo terco. Si Judá cometió los errores terribles que llevaron a su destrucción, pues ¿por qué van a hacer lo mismo? El Señor esperaba que este pueblo aprendiera una lección, pero por el contrario llegaron a Egipto y no solo adoraron dioses falsos, sino que además adoraron a los dioses de Egipto. Jeremías les había advertido de ese tipo de relación idolátrica que traería la ruina de la nación. Les pide que reflexionen sobre su conducta, que vean cómo las mujeres de naciones paganas la llevaban por el camino de perdición, cómo ahora las hijas del rey, acostumbradas a adorar ídolos, los estaba llevando por el mismo sendero de ruina. Dios los llama a recapacitar, a no poner en riesgo a las familias que quedaban en Israel. Les llama a dejar el pecado y la idolatría, a entregarse al servicio del verdadero Dios, a adorar al único y verdadero Dios. Pero lamentablemente este pueblo no buscó al Señor, no se postró arrepentido ante Él, no obedecieron la ley de Dios, sino que violaron adorando estos ídolos falsos. Habían violado todas las promesas que habían hecho. Es irónico que el pueblo que fue llevado a Babilonia dejaron la idolatría y fueron restaurados a su tierra, mientras los que se fueron a Egipto, contrario a las indicaciones divinas, por su obstinación en la idolatría, perecieron allí. Entonces el Señor da la sentencia a este pueblo que sigue en su necedad. Versículos 11 y 12. Por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo pongo mi rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá.
Tomaré el remanente de Judá que decidió ir a la tierra de Egipto para residir allí, y serán exterminados todos en tierra de Egipto. Caerán por la espada, por el hambre, serán exterminados desde el menor hasta el mayor. Por la espada y por el hambre morirán, y llegarán a ser objeto de imprecación, de horror, de maldición y de oprobio. El Señor usa una frase interesante: yo pongo mi rostro contra ustedes, porque ellos volvieron su rostro, es decir, decidieron ir a Egipto oponiéndose al consejo divino, y ellos esperaban encontrar refugio en Egipto, y lo que encontraron es hambre, muerte y destrucción. El refugio que buscó el hombre es el equivocado. El consejo divino fue pasado por alto. Podemos decir como el sabio: hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Sigamos estudiando los versículos 13 y 14. Yo pues castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén por la espada, por el hambre y por la peste. Y del remanente de Judá que entró en la tierra de Egipto para residir allí, no habrá quien escape ni quien sobreviva para volver a la tierra de Judá, a la cual ellos suspiran por regresar para habitar allí, porque no regresarán sino los que escapen. Si este pueblo soberbio no se arrepiente de su pecado, la maldad les alcanzará, y el rey de Babilonia destruirá a todos los judíos que estén en Egipto. Lo que no se destruyó en la última invasión a Judá, lo destruirá completamente en esta tierra. Lo ideal es que no hubieran ido a Egipto, pues ellos decidieron ir a Egipto. Ahora esperaba que el pueblo buscara al Señor de corazón, pero no lo hicieron. Siguieron con los mismos pecados que habían traído destrucción sobre Judá. Dios quiere que recapaciten. A veces Dios nos da consejos, pero como somos libres para tomar decisiones, tomamos la decisión contraria al consejo divino. Pero la paciencia de Dios es grande, que nos diría: bueno, tomaste este camino, es tu elección, está bien, le respeto, pero ya que vas por ese camino, mira, te aconsejo que tengas cuidado aquí y allí, y no te olvides de ser fiel a los principios que te he mostrado en mi palabra, porque las consecuencias son terribles. Es decir, Dios adapta su llamado, adapta su apelación, adapta su mensaje para que podamos encontrar el camino de la salvación, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Así que escucha la voz del Señor que Él busca, llama y dirige, pero, por supuesto, respetará nuestras decisiones. Son ellas finalmente las que determinarán nuestra salvación o nuestra perdición. Un llamado como el que Dios está haciendo a través del profeta requiere una respuesta. En los versículos 15 al 19, ellos van a responder al mensaje del profeta. Leamos los versículos 15 y 16. Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, y todas las mujeres que estaban presentes y una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no te la escucharemos. Es como si dijeran: saben, nosotros no vamos a obedecer al Señor. Nosotros no vamos a dejar de adorar a los ídolos que queremos adorar. Nosotros seguiremos haciendo lo que hicieron nuestros antepasados. Esta es una triste y lamentable respuesta. Ellos no quieren cambiar, ellos no quieren escuchar al Señor, se escudan en la tradición. Lo que hacían nuestros padres, nosotros lo hacemos también. Hay muchas personas que hoy, en asuntos espirituales, hacen lo mismo. Siguen tradiciones que no son buenas, que no es lo que Dios espera, pero como lo hicieron los demás, nosotros también lo hacemos. Eso no es excusa. Eso no nos hará inocentes en el día de ajuste de cuentas. Si escuchamos una indicación divina que va en contra de nuestras tradiciones, debemos dejar la tradición
y seguir al Señor. Sigamos estudiando los versículos 17 al 19. Más bien pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para quemar incienso a la Reina del cielo y para derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros magistrados, tanto en las ciudades de Judá como en las calles de Jerusalén. Pues fuimos saciados de pan, nos fue bien y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo, y somos exterminados por la espada y por el hambre. Y las mujeres dijeron: cuando nosotras quemamos incienso a la Reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso era sin el conocimiento de nuestros maridos que le hacíamos torta y reproduciendo su imagen y le derramábamos libaciones? La segunda cosa que se menciona en este pasaje es que ellos dicen: mientras nosotros adoramos a la Reina del cielo, es decir, a Astarot, o conocida también como Venus, no nos faltó nada, siempre teníamos de todo. Es decir, cuando decidimos no adorarla, es que vinieron los desastres. Esto es una tergiversación total de toda la realidad. El castigo vino precisamente porque este pueblo no adoró al Señor y porque no se arrepintió. Y ellos dicen que es porque no estaban adorando a la diosa del cielo. Es una terrible necedad y falta de sabiduría y discernimiento, una total desviación de la verdad. Pero a veces es más fácil aceptar una mentira que enfrentar una verdad. Pero es interesante que hoy las personas puedan pensar: desde que dejé de hacer esto por obedecer al Señor, las cosas me están saliendo mal. O estoy dejando de hacer esto porque la Biblia dice: debe ser que Dios se enojó y entonces me va mal en el negocio, o me va mal en el trabajo, o tengo ahora problemas con la familia. Cuando no obedecía al Señor me iba bien. Ahora que obedezco al Señor tengo muchos problemas. Es mejor volver a hacer lo que hacía antes. Y de esta manera se tergiversa la verdad. Y a veces es mejor creer una mentira, seguir el camino de la mentira, que enfrentarnos con una verdad absoluta. Mientras estabas en el camino equivocado, no sentías el ataque del enemigo porque estabas en su fila, estabas en el camino de la perdición. Pero cuando decides salirse de su fila y unirte al Señor, pues a Él no le va a gustar, va a querer estorbarte la vida y hacerte volver al camino de perdición. Y ahí es donde necesitas aferrarte del Señor y confiar en su poder y dejar que el Señor pelee por ti, y llegarás a ser vencedor. Siguiendo con nuestro estudio de Jeremías capítulo 44, en los versículos 20 al 23, Jeremías responde a las mujeres que querían justificar a sus maridos y querían minimizar la gravedad de su pecado. Leamos los versículos 20 y 21. Entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se habrá acordado el Señor o no habrá venido a su mente el incienso que quemaron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén ustedes y sus padres, sus reyes, sus magistrados y el pueblo de la tierra? Y les dice que el Dios del cielo lo ve todo, lo sabe todo. Y entonces corrige el error que ellos exponen. El terrible castigo que vino sobre Judá se debe a que este pueblo ofendió al Dios verdadero. No se arrepintieron de su idolatría, no dejaron el pecado. Esa es la razón de tan grave maldición sobre Israel. Miremos los versículos 22 al 23. El Señor no pudo soportarlos más a causa de la maldad de sus obras y a causa de las abominaciones que habían hecho. Por tanto, su tierra ha sido convertida en ruinas, en horror y en maldición, hasta no quedar habitantes como en este día, porque quemaron incienso y pecaron contra el Señor, y no obedecieron a la voz del Señor, ni anduvieron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso ha venido sobre ustedes este mal, como en este día. Cada decisión tiene consecuencias,
Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ellos sembraron una vida de rebelión, desobediencia, pues van a cosechar los resultados de su pecado. Su fin será la muerte, la destrucción. Será un fin terrible. Entonces el Señor, ante la necedad de este pueblo, da una sentencia, y para que vean que esa sentencia se cumplirá, da una señal en contra del faraón Ofra. Esta es la sección que va desde el versículo 24 hasta el 30. Leamos los versículos 24 y 25. Jeremías dijo además a todo el pueblo y a las mujeres: oigan la palabra del Señor todos los de Judá que están en la tierra de Egipto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ustedes y sus mujeres han hablado con sus bocas y lo han realizado con sus manos diciendo: sin falta cumpliremos nuestros votos que hemos hecho, de quemar incienso a la Reina del cielo y de derramar libaciones. ¿De veras que confirman sus votos y ponen sus votos por obra? Hay algo interesante en este pasaje. Este pueblo es fiel en cumplir sus votos a la diosa del cielo, es decir, a Astarot. Es más fiel en la idolatría que en la adoración al verdadero Dios. Muchas veces los seres humanos somos más fieles en cumplir votos o compromisos con el error que ser más fieles en cumplir con los mandatos divinos. Por alguna razón, algunos hombres son más fieles a las tradiciones malas que a la adoración al Dios eterno. Mucha gente es más fiel a levantarse, tomar café, fumar cigarrillo, antes y después desayunar, escuchar música estridente que incita a la violencia, y eso es lo que hacen todos los días. Son fieles a su tradición. Pero levantarse, orar, estudiar la Biblia, beber agua, hacer ejercicio, eso lo encontramos tan difícil de cumplir. Lo encontramos aburridor. Ojalá fuéramos más fieles y estrictos en cumplir nuestros votos a Dios. Pero este pueblo que prefiere ser fiel a los votos a Astarot que a Dios, va a sufrir enormemente por su pecado. Versículos 26 y 27. Por tanto, oigan la palabra del Señor, todos los de Judá que habitan en la tierra de Egipto. He aquí, ha dicho el Señor: he jurado por mi gran nombre, que no será invocado más mi nombre en tierra de Egipto, por la boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive el Señor Dios. He aquí que yo vigilo sobre ellos para mal, y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán exterminados por la espada, por el hambre, hasta que perezcan del todo. Es algo paradójico en el sentido de que ellos alegaban tener miedo del rey de Babilonia y se refugiaban en Egipto, y entonces allí continúan con su vida de idolatría. Porque como Dios les dijo todo lo contrario, les dijo que se quedaran, que sirvieran al rey de Babilonia, a ellos no les gustó esa idea, entonces prefieren adorar ídolos que según ellos no le van a hacer nada. Confiaron que en Egipto estarían seguros, pensaban que allí no los iba a alcanzar Nabucodonosor, deciden no escuchar la voz del profeta, y entonces lo que ellos pensaban que era seguridad llegó a ser un desastre total. Versículos 28 al 30. Lo que escapen de la espada regresarán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá en número reducido. Y todo el remanente de Judá que ha entrado en Egipto para residir allí sabrá de quién es la palabra que ha de prevalecer, si la mía o la de ellos. Esto tendrán por señal, dice el Señor, de que los castigaré en este lugar, para que sepan que ciertamente mis palabras prevalecerán sobre ustedes para mal. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo entrego al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. La sentencia es clara, y como señal dice: el faraón será muerto por manos del rey de Babilonia. Y eso ocurrió. Los judíos que fueron fieles a sus ideas de idolatría y que fueron infieles a Dios
y se fueron para Egipto, pues murieron en Egipto. Y unos pocos fieles fueron de regreso a Judá. Saben, no se conoce a ciencia cierta qué pasó con Jeremías. Algunos historiadores afirman que debido a que Jeremías hizo profecías contra el faraón, entonces los judíos se levantaron y mataron a Jeremías. Otros historiadores, por su parte, dicen que Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia y allí murió de muerte natural. Lo cierto es que este pueblo, que estaba más dispuesto a seguir el difícil camino de la idolatría, el difícil sendero del pecado, encontraron destrucción en vez de seguir el seguro camino de la vida que le ofrece el Señor. Apreciado amigo y hermano, en este día te invito a que escuches las indicaciones del Señor, que no dudes en dejar tus tradiciones y tu forma de ver las cosas, que aceptes sin vacilar el camino y la sabiduría que Dios da, porque su camino es camino de vida eterna. Confía en las indicaciones del Señor, porque Él desea el bien para tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe, es mi oración por ti. Amén.